Buenas, nosotros somos estudiantes de noveno año del Sistema Educativo Santi Espíritus y estamos trabajando en un proyecto de estudios sociales. El tema es Consolidación del Estado costarricense 1870-1890. El primer tema es corrientes de pensamiento europeas. Las corrientes de pensamiento europeas, también llamadas liberalismo, tuvo gran influencia en Costa Rica. Algunos de sus exponentes e ideas corresponden a John Locke, que en su obra de ensayo sobre el gobierno civil afirmaba que todas las personas tenían derechos como la vida, la libertad y la propiedad privada. Otro, que es Montesquieu, planteaba la división del gobierno en tres poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. Él decía que no puede haber libertad si esos tres poderes están en manos de una persona. Otro, Rousseau, escribió obras de discursos sobre el origen de la desigualdad de los hombres y el contrato social. Él propuso que todas las personas nacen libres y el pueblo delega en sus gobernantes su poder. El liberalismo es una doctrina que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural. Otras corrientes de pensamiento en Costa Rica fue el positivismo, el orden y el progreso. El orden proponía la ejecución de medidas para garantizar un país políticamente estable. El progreso planteaba la práctica de políticas para impulsar el crecimiento económico y la modernización del país. Estos principios distinguían a los países más desarrollados del periodo, los cuales eran Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Estas naciones se convirtieron en modelos y se exaltaron patrones de consumo, costumbres e ideologías. Las ideas positivas influenciaron y estimularon el desarrollo de la revolución industrial en Europa. Mi nombre es María Alex y el tema que me tocó fue influencia del liberalismo y el positivismo en Costa Rica. Las ideas liberales y positivistas fueron introducidas en Costa Rica por los hijos de los cafetaleros. Ellos pretendían transformar la estructura establecida por la oligarquía. Los límites entre los asientos públicos y los intereses privados no estaban bien definidos. Por eso fue el golpe de Estado, lo que provocó inseguridad. Todo comenzó a cambiar con la llegada del general Tomás Guardia. El militar impulsó cambios en el lema de positivista, orden y progreso. Una de las ideas que se fortaleció fue que la sociedad y la economía podían progresar si el Estado asumía el control de la educación. El primer paso fue la reforma educativa impulsada por José María Castro Madrid. Se fundó el Liceo de Niñas, que su objetivo era preparar a jóvenes como educadoras de enseñanza primaria. La iniciativa se dio afectada por las malas condiciones de la infraestructura. Mi nombre es Nayib Villar Canales y me toca exponer las reformas liberales e Iglesia Católica. Con el fin de consolidar el poder del Estado costarricense, ciertos gobernantes liberales decidieron cuestionar la injerencia religiosa en la administración de la sociedad para frenar un poco esa influencia en la vida política y social de los costarricenses. El presidente Próspero Fernández estableció las leyes anticlericales en 1884. Algunas de ellas fueron: se secularizaron los cementerios, o sea, estos fueron puestos en control bajo gobernaciones provinciales. Con esta medida se permitía enterrar en los cementerios públicos a personas que profanaran distinta religión. Esta medida fue prohibida anteriormente por la Iglesia Católica. Se prohibieron las órdenes monásticas, es decir, grupos de monjes. Se prohibió la colecta de limosnas para el culto católico. Se eliminó la enseñanza religiosa en los centros educativos administrados por el Estado. Se prohibieron las manifestaciones religiosas fuera de los templos, con excepción de las celebraciones, por ejemplo, de Semana Santa, Corpus Christi y el Día del Santo Patrono. La Iglesia tuvo una reacción ante las reformas liberales. Por medio del periódico El Mensajero del Clero, el obispo Bernardo Augusto Thiel y otros religiosos hicieron una campaña contra la educación laica y solicitaron a los padres de familia de que no enviaran a sus hijos a la escuela.
Esto causó una gran disminución de estudiantes en los centros educativos e impulsó la creación de escuelas privadas, en las cuales la enseñanza religiosa católica era libremente de enseñar. A partir de la reacción eclesial, el Estado emitió el decreto que obligaba a la Iglesia a presentar ante las autoridades civiles todo el material que se iba a exponer en el periódico. La iglesia logró que el pueblo se sintiera atacado en su fe, organizando malestar en contra de los gobiernos liberales. El Estado logró calmar a la población con discursos presidenciales y artículos de prensa, como por la razón de que promovían por medio para construir una Costa Rica civilizada y moderna. A mí mismo me toca exponer la reforma educativa. En esta época, la Iglesia tenía gran influencia sobre la educación, debido a la Ley del Concordato firmada en 1852. Esta normativa otorgaba el derecho a la Iglesia de supervisar los contenidos que se iban a enseñar en primaria, secundaria y en la universidad, por medio de la Universidad del Santo Tomás. Durante el gobierno de Bernardo Soto, su secretario de Instrucción Pública, Mauro Fernández, realizó una reforma educativa para integrar el sistema educativo desde la educación preescolar hasta la universitaria. Esa reforma se aprobó mediante dos normativas, la Ley Fundamental de Instrucción Pública y la Ley General de Educación Común. Por medio de la reforma educativa de Mauro Fernández, el Estado asumió la dirección y el control de la educación y ejecutó las siguientes medidas. Separó la educación secundaria de la superior, elaboró los planes de programas de estudio, los reglamentos y sustituyó los cursos de religión por cursos de moral y cívica. Seleccionó los libros de texto y administró las enseñanzas mediante gobernadores, jefes políticos, municipalidades y juntas de educación. Fundó 4 centros de enseñanza secundarias enfocados en las materias científicas y técnicas. Entre estos son el Liceo de Heredia, el Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el Instituto de Alajuela. Creó entidades para fortalecer e impulsar la educación y la identidad costarricense, como el Archivo Nacional, el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional. Cerró la Universidad de Santo Tomás con el fin de reorganizarla y limitar la influencia religiosa. Sin embargo, este plan no se concluyó y el país permaneció sin universidad por muchos años. Limitó la creación de colegios católicos. Estas medidas buscaban que la educación adquiriera una concepción laica, la cual posibilitaba el acceso a la verdad por medio de la razón y no por medio de los planteamientos religiosos. Hablando un poco sobre la mujer y la educación en el siglo XIX, desde la primera mitad del siglo XIX, las únicas mujeres que recibían cierta educación en el hogar eran las pertenecientes a la élite. Las liberales se plantearon a la necesidad de ofrecer una educación a la mujer y propusieron un carácter doméstico. En 1849 se fundó el Liceo de Señoritas con programas de costura, economía doméstica, bordado, calado, confitería y el cuidado del niño. En la segunda mitad del siglo se aprobó la Ley de Instrucción Común, en la que se determinaba que a las niñas se les enseñaría lectura, escritura, aritmética, geometría, moral y geografía, además de las labores mujeriles y costura. Reforma jurídica. Inició con la promulgación de la Constitución, se incorporaron principios del liberalismo, se aprobaron una serie de leyes, códigos y reglamentos. Constitución Política de 1871. Se declaró a Costa Rica como una república libre e independiente. Además, se incorporaron la gratuidad y la obligatoriedad de la educación primaria. Código Civil. Se promulgó con el fin de registrar el estado civil de los habitantes. Leyes reguladoras de instituciones. Se aprobaron Código de Procedimientos Civiles, Ley de Juicio Ejecutivo, Ley de Tribunales, Ley de Registro Civil y Ley de Notariado. Leyes reguladoras del comportamiento público.
Se decretaron de ley de vagos y ley de juego. El tema final es reformas en la administración pública, que tenían el objetivo de facilitar la labor gubernamental y se llevaron a cabo las siguientes reformas. Creación de nuevas instituciones estatales. Se fundó el registro civil en 1881 para garantizar la autonomía estatal en asuntos civiles. Con esta entidad, el gobierno podía contar con registros sobre el crecimiento de la población y solucionar aspectos como la educación y la salud. Otra reforma que es la inversión en obras de infraestructura. El Estado invirtió en la construcción de vías de ferrocarril al Caribe. Esto aumentó el comercio y unió a los pueblos del Caribe y del Valle Central. El ferrocarril también unió el Océano Pacífico con el Mar Caribe. Otra vez, reformas liberales y actualidad. Entre 1870 y 1890 se aprobaron normativas que dieron legitimidad y legalidad al Estado costarricense. El Estado costarricense y los ciudadanos están amparados bajo leyes que fijan y delimitan el actuar de los individuos. Esto es el Gracias. fin de la presentación. Muchas gracias por su atención.